Vale, ahora. Vale, bueno, la ciberseguridad últimamente parece que está de moda, ¿no? Como siempre ponemos la tirita después de correr el riesgo de tener la herida o de accidentarnos, ¿eh? Nosotros vamos a intentar adelantarnos y que eso no ocurra. Seguramente la ciberseguridad sea algo obligado, planes de ciberseguridad en todas las empresas en poco tiempo. Mi experiencia me dice que va a ocurrir, como han ocurrido otras cosas en el pasado, ¿no? La privacidad de datos, protección de riesgos laborales. Bueno, pues la ciberseguridad va a ser otro nicho. Estoy viendo que la administración está dándole mucha importancia y no sin razón, ¿eh? No sin razón porque sí que sí que hay muchísimos problemas y hay una gran cantidad de delincuentes de 15 años que desde la tranquilidad de sus casas y sin ningún tipo de escrúpulo ni ética y pensando que no hacen ningún mal, se dedican a explorar el lado oscuro, ¿no? de la delincuencia digital, ¿no? Es muy curioso la de dilemas morales que se pueden estar cayendo en los últimos años, sobre todo los padres, ¿no? Cuando descubren que sus hijos que se pasan todo el día en el ordenador jugando al Counter-Strike en realidad son pequeños delincuentes que ni siquiera tienen la edad mínima para tener una causa penal. Estamos hablando que roban a abuelos, a abuelas, roban a pequeñas empresas que arruinan, pequeñas empresas como las nuestras, como las vuestras, porque las consecuencias de no tener buenas prácticas o buena educación en ciberseguridad a nivel personal es que quizás te encuentres en un momento determinado con una cierta responsabilidad ante un hecho tan sencillo como que han robado a un cliente tuyo, porque han tenido un ataque man in the middle, ¿no? Un ataque de hombre en el medio, ese ataque en el cual cambian la cuenta bancaria. Entonces es mucho más importante de lo que nos parece. Y nosotros que intentamos tener buenas prácticas desde el principio, lo cierto es que las buenas prácticas de seguridad muchas veces está reñido con la eficiencia empresarial. Si nosotros tuviéramos un sistema inexpugnable para conocer las claves de los recursos de nuestros clientes, no avanzaríamos. Por eso también tenemos nuestros activos con cierto nivel de exposición. ¿Vale? Siempre hay que balancear, ni ser totalmente seguro, con lo cual te acabarías bloqueando. Estoy hablando como empresa, y seguramente también como persona, ni ser obsesivo con la seguridad, pero tampoco ser un incauto. Somos incautos, al final nos puede ocurrir que tengamos una responsabilidad mercantil en nuestra empresa, que nos la deriven y aunque nosotros luego escalemos a otros sitios, lo cierto es que el problema le tenemos. Entonces, no pasa nada porque nos adelantemos a tener un plan de ciberseguridad y que nos lo tomemos en serio. Y que además, como organización, yo estaba hablando hasta el momento como agencia, ¿no? Como consultor, como agencia, pero luego como organización, eh, seamos conscientes de que cualquier cosa puede ocurrir y cómo tener un plan B en el caso de que ocurra. Y sobre todo saber discernir dónde puede estar el problema, cuáles son los puntos de dolor o los eslabones más débiles en la cadena de ciberseguridad. Ten en cuenta que nosotros tenemos el core, la central, somos, aunque todos giramos con el dominio salseo.es principalmente, en realidad somos entidades mercantiles distintas, por lo tanto responsabilidades jurídicas distintas. Y con nuestros clientes tenemos responsabilidades desde la central con vosotros y con los clientes finales. Vosotros con los clientes finales y con vuestros proveedores, que somos la central. O sea que implica muchas partes, a muchos eslabones de toda la organización. No somos una empresa jerárquica con un director, departamentos y luego empleados. Vosotros sois soberanos. Por eso estáis aquí. Entonces, teniendo en cuenta la posición que tenéis, vuestra responsabilidad mercantil, lo que va a venir, los ataques en ciberseguridad
se incrementan exponencialmente cada año. Cada vez hay ataques más desarrollados y la IA lo único que hace es potenciar todo esto. Ah, mira, ahora mismo, hace 5 minutos, acaba de recibir un mensaje de que hay una herramienta que se llama Pwnef AI, bueno, no me acuerdo exactamente cuál es el... eh, Have, Have I Been Pwned, ¿no? Que es una herramienta para saber si tus datos han sido robados en algún momento a uno de los proveedores donde metemos nuestros certificados. Hacía mucho que no lo recibía, pues lo acabo de recibir. Todavía no lo he leído bien, pero es en un servidor o algún servicio que me di de alta hace tiempo que han tenido una brecha de seguridad. Yo leo brechas de seguridad en grandes empresas todos los días. El otro día creo que un gran banco, no me acuerdo ahora mismo cuál. Hace poco incluso el Santander creo que fue. O sea que tenemos que ser conscientes de que va a ocurrir, es cuestión de tiempo. ¿Eh? Luego lo dirá eh, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Se ha caído? Ah, No, Andrés. no, no, Andrés, no, estoy ahí Vale, está. vale. Pues estás desconectado. Lo dirá Andrés seguramente, ¿vale? Pero entonces, por resumir, la idea era es tener esta presentación, hacer un pequeño use case de un ataque de phishing y que, bueno, si muchos de vosotros ya sabéis lo que nos van a contar, pues estupendo, felicidades. Y los que no, pues para que os apliquéis un poco en este sentido, sobre todo porque el gran eslabón débil de la cadena suele ser el cliente final. ¿Eh? El cliente final que todavía anda con un Outlook 98 configurando un correo de POP en su ordenador. ¿Vale? Y sin filtros de spam, etcétera. Nosotros tenemos muchos filtros de spam en el servidor de correo, pero a veces trabajamos con clientes que tienen el correo de otra forma en antiguos servidores. Entonces suele ser un eslabón débil. ¿Eh? Y nada, sin más, Joana y Andrés, Andrés, os dejo la palabra. Vale, Miguel, muchas gracias. Nada, equipo, lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio un poco más dinámico. Con Miguel estuvimos interactuando también en este tema de ciberseguridad y lo hicimos un poco más teórico, pero acá quisimos hacer un mix con ustedes para que podamos ir aplicando y midiéndonos un poco cómo estamos en ese nivel de conciencia frente a los temas de seguridad. Entonces, en la primera parte van a encontrar unos ejercicios que vamos a ir haciendo con Andrés, donde vamos a irles mostrando ciertos escenarios y en esa explicación les vamos a ir exponiendo cuáles son como los riesgos que tenemos a nivel de seguridad, cómo los debemos manejar para que ustedes porfa vayan tomando allí los tips más importantes para que los puedan aplicar. Y en una segunda etapa vamos a hacer un ejercicio que llamamos que se llama tabletop. La idea es simular como si estuviésemos viviendo en real uno de estos escenarios de phishing para que todos sepamos cómo debemos actuar en la cadena y qué acciones debemos aplicar para que cuando de pronto este tipo de cosas se materialicen, ustedes lo puedan hacer mucho más ágil dentro de su organización. También se les va a explicar cómo pueden ustedes organizar ese mismo ejercicio que vamos a hacer nosotros hoy con sus clientes, porque es importante que ustedes también lo puedan bajar a nivel de seguridad en cada una de sus agencias con los clientes que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces, nada, ya sin más empezamos para que el tiempo nos alcance y pues espero que podamos disfrutar del ejercicio y aprender bastante. Dale, Andy. listo. Entonces, realmente un segundo ya les comparto pantalla. Listo. Creo que ahí ya deben estar viendo mi pantalla, están viendo un código QR. Sí, sí. Listo, perfecto. Listo, ahí lo pueden hacer por el código QR, que es el teléfono, o buscan el de www.metin.com, ponen el código y los deja interactuar. Listo. Entonces, antes de pasar en las pruebas, sí, lo que Miguel dice es verdad, a nivel de ciberseguridad, no conocemos quién es, digamos que en términos del ciberespacio se llama el adversario. ¿Listo? Entonces, porque a veces el ciberespacio resulta que también tiene algo que se llama los derechos humanos en el ciberespacio. Entonces, a veces no se le puede llamar como el contrincante, sino el adversario. ¿Listo? O el enemigo, entonces se le denomina adversario. ¿Quién es el adversario? No sabemos quién es. Eso es lo que pasa en ciberseguridad. Es desconocido. Puede ser un niño de 8 años que vio un video en YouTube de cómo hacer un ataque de phishing
hasta un ingeniero que tiene su trabajo, tiene su contrato en una empresa y se dedica a hacer ataques porque necesita más dinero. O alguien, o una persona de mediana edad que le gusta por diversión atacar empresas. ¿Listo? Entonces, en el ciberespacio no conocemos quién es realmente el que nos está atacando. Entonces, la única forma de lo que podemos entender es su comportamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las mismas técnicas que ellos utilizan para atacarnos a nosotros, las vamos a utilizar, porque de esa manera nosotros podemos reconocer qué es lo que tenemos bien, qué es lo que tenemos mal. ¿Listo? A veces pasa mucho en las organizaciones, que es que mi empresa tiene la ISO de calidad, mi empresa tiene la ISO de continuidad de negocio y la ISO de seguridad de información. Sí, muy bonito, llega el auditor, le mostramos el papel, se va al auditor y guardemos los papeles porque él va a venir dentro de 3 años y no tenemos que empezar a estresarnos con eso. Entonces, ahí es donde aplica la palabra muy cumplimiento. Cumplo con el auditor y miento. Y listo. ¿Qué pasa? A nivel de ciberseguridad, a eso no le importa la amenaza. La amenaza se da cuenta que tú tienes de calidad, tú tienes de seguridad de la información y tú tienes de continuidad. Ah, ok, ya sé cuáles son tus controles, voy a ir a atacarte de otra manera. Estamos dando más información. Entonces, la idea es que nos vamos a ceñir a toda esta parte del comportamiento. ¿Listo? Nos vamos a poner en el papel ahora del atacante. ¿Listo? Que a veces es mucho más divertido porque podemos reconocer cómo es que nos ataca y ver esas falencias que tenemos como humanos, porque normalmente es verdad. ¿Listo? En la parte de información, ahí mientras van llenando eso, diría que ya están, creo que ya estamos todos, ¿sí? Algo importante que hay que señalar es que en una capacitación normal se puede decir que la palabra recurrente es que el usuario final es el más débil, porque es el que no sabe nada, ¿listo? Y que por eso lo atacamos. No, realmente no es por eso. Se ha demostrado en muchas ocasiones que es el más agotado, ¿listo? Porque es el más agotado, porque es una persona que no tiene que ver nada en ciberseguridad y lo estamos bombardeando con muchos temas. Entonces el problema es que la persona se agota el conocimiento y cuando recibe el ataque no sabe qué hacer, porque le toca volver a eso que le explicaron, a ese manual, a ese documento que está por allá guardado y empieza a estresarse. Y lo que estamos haciendo es incentivando que el ataque sea mucho más efectivo. ¿Listo? Entonces, normalmente, el objetivo mío como capacitador, se puede decir, es que para ustedes sea muy sencillo, que yo pueda explicarles temas de ciberseguridad supremamente robustos con dibujitos, con papeles, con simplemente imaginar. ¿Listo? Entonces, hay ejemplos del mundo cinético que llamamos, que es el mundo real, el mundo tangible, que se pueden aplicar de la misma manera que en el mundo o en el dominio del ciberespacio. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a irnos al primero. ¿Listo? Entonces, en este tenemos que pensar como el atacante. Resulta que ese tipo de técnicas que usa el atacante se maneja como ingeniería social, la forma psicológica de manipular a las personas para que tomen una decisión que queremos que tomen, ¿listo? O varias decisiones, ¿listo? Entonces los empezamos a bombardear. Entonces, según ustedes, si no tenemos que ver nada en el ciberespacio, y nos vamos al mundo normal, ¿listo? Al mundo normal. Si ustedes fueran estafadores, ¿cómo creerían ustedes que podrían atacar, digamos que a una persona? ¿Cómo la podrían estafar? Tip número uno. Ustedes pueden ver, por ejemplo, van por la calle y se encuentran a un policía. Y ese policía, pues, tiene su uniforme, ¿listo? Y les dice, por favor, me regalas tu ID, ¿listo? Entonces, le damos el ID y resulta que le toma una foto y le registra, ¿listo? Está viendo antecedentes, algún tipo de situación que está pasando alrededor, ¿listo? Y toma el antecedente. Pues resulta que él es un estafador. ¿Qué hizo? Pues nos tomó una foto del ID y quiere hacer algún tipo de... a eso lo pueden llenar de palabras, no hay problema, ¿listo? Entonces lo van llenando así y vamos a esto y luego les digo cuáles son las palabras claves, ¿listo? Entonces, digamos que vamos a caer. En estos casos es que caemos en el ataque. ¿Listo? Entonces nos robó el ID. ¿Por qué le entregamos ese ID al policía? Que era falso. ¿Listo? A nivel psicológico, eso se llama un sentido de autoridad. ¿Listo? Entonces una de las palabras es autoridad. ¿Qué pasa con el phishing? De la misma manera, piensen ustedes cómo harían para que un phishing sea mucho más efectivo. ¿Listo? Ingeniería social es el total. ¿Listo? Es como el que engloba todo. Pero entre la ingeniería social hay varias técnicas. ¿Listo? Entonces, normalmente uno es autoridad. Si tu jefe te pide un documento, entonces, ¿qué haría uno? Hacerse pasar por el jefe, por el director de TI. ¿Listo? Entonces, a veces, por ejemplo, en las empresas es bastante
es mucho más efectivo generar un ataque cuando yo como estafador en el ciberespacio conozco que hay uno le llama acá, digamos que en Latinoamérica es como el jefe cuchilla, el jefe que uno sabe que si dijo A, no le podemos reconfirmar si es A, si no nos dijo A, y nos toca era hacerlo, no le podemos confirmar en nada. ¿Qué hace eso? Que tenga mucha autoridad. Entonces, si nosotros nos hacemos pasar por ese jefe, sabemos que nadie va a verificar por otros canales, porque nadie le quiere preguntar, porque todo el mundo le tiene miedo. ¿Listo? Y esos puntos débiles, esto es la parte que estamos hablando de lo de la psicología. Entonces, ahí también tenemos la urgencia. ¿Listo? Entonces, también un correo que nos diga, por ejemplo, los que tenemos hijos, que no, nuestro hijo se accidentó y necesitamos un documento para poder validar el seguro que tienen en el colegio. ¿Listo? Ahí qué es lo que nos da miedo, la urgencia. ¿Listo? Nos da miedo porque pues, es la salud de nuestro hijo. La urgencia lo necesitamos rápido. ¿Listo? Ahora, uno que es muy famoso, que antes uno hace, digamos, que hace humor con él, que es el de, te ganaste un iPhone, por favor, dale clip aquí. Ese también aplica. Y ese a nivel de psicología es la conveniencia. ¿Listo? Entonces, dentro de esas cuatro, digamos que hay cuatro principales para que les tengan claves y siempre es lo mismo. ¿Listo? Entonces, a nivel de ingeniería social se manejan principalmente cuatro manipulaciones psicológicas hacia la persona. Ahí no estamos tocando que el firewall, que el correo de los filtros, que el antivirus, nada. ¿Listo? Normalmente los ataques más robustos arrancan por las personas, porque ya cuando arranco con esas personas tengo acceso un poco más cercano al sistema operativo, al servidor, y luego sí despego todos los virus, una inteligencia artificial que lo haga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre arrancamos con una urgencia. ¿Listo? El phishing siempre, siempre, siempre va a ser por una urgencia, una autoridad, listo, alguien al que sabemos que no le podemos llevar la contraria porque nos puede pasar algo o le tenemos miedo a ese jefe que es supremamente, digamos que se puede decir que es robusto ante sus respuestas, es un poquito, digamos que se altera con facilidad, entonces no queremos alterarlo. ¿Listo? No queremos llamarlo por el teléfono, sino por correo electrónico. ¿Listo? El que sabemos que si son las 6 de la tarde y lo llamamos a 6 y uno se pone furioso. ¿Listo? El miedo. ¿Listo? Luego Perdona, ahora la perdona que conveniencia. te interrumpa, Andrés. Os recuerdo, este ataque que está comentando Andrés le pasó a Silvia al poco de comenzar con nosotros hace un par de años, que el CEO Antonio le pedía un ingreso de 30.000 euros en la cuenta. Y Silvia acababa de comenzar, no tenía ni la confianza suficiente con Antonio, ni conmigo, ni... Y bueno, fue lista y obviamente se lo olió, pero fue así, que a partir de ahí ya empezamos a hablar de que ojito con esas cosas, ¿no? Otra cosa que quería comentarte, Andrés, se te oye, no sé los demás, pero yo te oigo, me cuesta un poco entenderte, hay un poco de distorsión, no sé los demás si lo escuchan bien. ¿Lo escucháis todos bien? Entonces soy solo yo. A ver, cuesta un poco. Pero- No sé si es que estás cogiendo el audio de la placa base o no sé si tienes cascos. No, no estoy directo, espera a ver si le hago Si no alguna puedes modificación. mejorarlo, se puede seguir, pero cuesta un poco. Eh, Listo. Pero ahí me escucha mejor. Ahí un poquito mejor. Se te oye. Vale, sigue, sigue, Andrés, sigue. Listo. Listo. Entonces, ahora nos vamos a lo que es el phishing. ¿Listo? Entonces ya sabemos cuáles son las posibles manipulaciones que normalmente se utilizan y por eso las capacitaciones se han cambiado más a no vamos a explicar qué es un phishing, un phishing, un phishing, porque eso es bombardear al usuario, sino lo que hacemos es, oigan, esto es lo que puede atacar, que venga de dónde, puede venir del WhatsApp, puede venir del correo electrónico, puede venir de una llamada, puede venir de una carta, cualquiera de esas falencias, pero todas manejan o las combinan las cuatro técnicas o utilizan cualquiera de las cuatro. ¿Listo? Entonces depende porque a veces hay unas que no se pueden combinar, hay otras que sí. Entonces depende de la gravedad y el conocimiento que tenga la persona, la amenaza sobre nosotros. Entonces a veces ha hecho un escaneo en LinkedIn, ha buscado nuestras fotos, sabe que nosotros hemos estado en unos eventos. Entonces puede reconocer nuestros clientes, nuestras alianzas, nuestros proveedores. ¿Listo? Entonces, debido a eso, ahora vamos a ver lo que sería el phishing. ¿Listo? Entonces, esperen un segundo.
Sí, vamos aquí, listo. Entonces, dentro del phishing, una de las primeras técnicas es la sospecha. Lo mismo que nos decía Miguel. Si nos pidieron una cotización y estamos recientemente, somos primíparos, somos nuevos en la empresa y nos están pidiendo ya una facturación por un correo que paga esta factura o envía este dinero a esta cuenta bancaria, pues lo primero que tenemos que hacer es analizar el contenido. Y dentro de ese contenido tenemos que ver lo más importante, siempre el remitente. ¿Listo? Nunca nos fijemos realmente el nombre, lo que va antes del correo, lo que sería, digamos, como Andrés Parrado, y luego decimos mi correo. Ese realmente el correo puede ser múltiple en todos los, digamos que en todo, a nivel de ciberseguridad, puede existir muchas veces, ¿listo? Pero el correo sí es único. Eso que combina mi nombre, que en este caso, por ejemplo, ahí donde ustedes están viendo, dice soporte.cerceos@gmail, ¿listo? Ese es único en el mundo, no puede existir. Si vamos a crear ahorita uno, nos tocaría uno, dos, tres y agregarle números, ¿listo? Entonces aquí tienen dos opciones, ¿listo? Dentro de esas, clasifiquen las que ustedes creen que sería sospechoso. ¿Listo? Entonces, dentro de esas. Y ahí les voy diciendo cómo es el reconocimiento. Uno, esto sí es una llave, entonces esto no se puede repetir. Y hay técnicas muy robustas. Hay unas muy fáciles de detectar. Esas que son fáciles de detectar, digamos, ese que nosotros estamos viendo ahí, ese pico, que dice 5 que ya hemos calificado, es fácil de detectar porque es @Gmail. Por eso es tan importante que la ciberseguridad esté alineada con la transformación digital. Porque resulta que si la transformación digital está bien alineada con ciberseguridad, yo tengo una identidad. Entonces, cuando yo ya tengo una identidad y un dominio en el ciberespacio, yo soy reconocible, ya no me pueden hacer ataques con algo gratuito, con el @Gmail. Si a ese @Gmail nosotros le quitamos el cerceos, soporte@gmail.com, ahí podríamos atacar a cualquier empresa, porque cualquier empresa siempre tiene su correo electrónico de soporte. A ese tipo de ataque se le llama el phishing. El phishing es una pesca. Yo mando un cebo con una caña de pescar, ¿listo? Y de 100 peces que hay por ahí, espero pescar uno, ¿listo? El que sea más ingenuo, ¿listo? Eso es el phishing. Ahora, si se dan cuenta, hay dos y cuatro. Hay uno que es real entre esos tres y hay otro que es falso, ¿listo? Pero son muy parecidos. A eso se le denomina el spear phishing. El spear phishing ya no es una malla de caza, ¿listo? Ya no quiero cazar 100, sino yo ya estoy apuntando a una empresa. Ya tengo, primero tengo una inversión. Lo mismo que nosotros hacemos desde el lado bueno, que es invertir en ciberseguridad, ellos invierten en herramientas para hacer el ataque. ¿Listo? Entonces compran un dominio muy parecido. ¿Listo? Ese es uno. Y ahora están apuntando a una persona específica. ¿Listo? No están apuntando a que caiga 100, sino yo estoy apuntando a esa persona y mi, 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 mi estándar es que sea o 0% de efectividad o 100% porque la persona cayó. ¿Listo? Entonces, ahí ya que la gran mayoría votamos, el que es correcto es el primero. Ustedes ven aquí dos tipos de ataque. El más sencillo, que es el niño de 8 años que acaba de ver un video y está intentando sacar a la persona y buscó el @Gmail y lo creó con un número de teléfono y ya. Y el que invirtió, porque hubo uno de ellos que sí invirtió y compró un dominio. ¿Listo? Yo puedo ir a comprar un dominio. Realmente a veces los gestionadores de dominio no me preguntan para qué voy a utilizar el dominio, si es para un ataque o para montar una empresa. Entonces, por ejemplo, ese tipo de ataque es más robusto y llama a algo que es la diferenciación entre las letras de los diferentes idiomas. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, hay algo muy raro en el segundo, el que tenemos 4 votaciones, en las E's. Des en cuenta que la E es muy diferente a todas las otras. Si se dan cuenta, esa E se ve mucho más grande que esa O, al lado de esas O's. Si se dan cuenta, y la línea que va horizontal, si se dan cuenta que es muy horizontal, es totalmente recta, es llana, mientras que la CES de todos los otros correos es un poquito diagonal. Y miren el título, en el título dice cuáles, esa E que está ahí es diagonal, la de remitente es diagonal, si se dan cuenta en sospechoso esa E es diagonal, pero en el de soporte, en el que acabamos de cambiar el valor ahí a 5, esa E es diferente. ¿Listo? Esa es porque esa E es una E de, eso es de, por ejemplo, de los alfabetos, el alfabeto Euroasia, por ejemplo, de los rusos. La E es diferente. ¿Listo? Es un poco más alargada, también una versión de la O, también hay una versión de la A. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, es donde uno distingue y son ataques mucho más robustos. La ¿Listo? Que son verdad ataques.
perdona, Andrés, es difícil de ver, ¿eh? Muy Sí, difícil. es difícil. A mí me ha costado, no sé a Eso los es- demás. A mí me ha costado. De hecho, hasta que me has dicho la E, yo pensaba que era por la O, pero no, es la E. no, si tú comparas la O con nosotras, también. Eso se Sí, llama es sí. porque la E normal que nosotros estamos viendo en todas las otras palabras es la normal, la del latín, vista en nuestro idioma del castellano. Esa E que ustedes están viendo diferente, que es totalmente plana, esa línea que sí es plana, horizontal, horizontal, es cirílica, ¿listo? Que eso viene, creo que de muchos idiomas así tipo ruso. Entonces eso lo cambian. Hay sistemas que protegen, digamos, hay gestores de dominio que dicen, oiga, no, esa E se parece mucho a la otra E, no, mi idioma es totalmente alfabético latino, usted solamente va a sacar dominios latinos porque yo voy a proteger. Hay otros que dicen, no, yo vendo también a Rusia, yo también vendo, por ejemplo, a Italia, a Francia, entonces ese tipo de letras que cambian mucho, las voy a permitir, porque una cosa es hacer SEOs con una E latina, hacer SEOs con la E cirílica. Entonces ahí es donde aprovecho para hacer esos ataques. Estos son los más robustos, porque imagínense aquí, esto uno lo ve grande. Lo estamos viendo en una presentación, imagínense en un correo cuando uno tiene una pantalla y tras del hecho eso llega supremamente pequeñito. ¿Listo? Porque son los ataques intermedios es cuando ponen una M y la M la combinan con una R y una N, pero este es el ataque más robusto. ¿Listo? Entonces por eso es importante leer los correos electrónicos. Uno no se fija en que si es Andrés Felipe Parrado Carmona, no, no, yo me voy a fijar es en el correo, que diga el nombre de la empresa y las letras. ¿Listo? Entonces, en este sistema se nota bastante. Si ustedes van y lo pegan, por ejemplo, ese correo y lo pegan en un blog de notas, se nota más, porque depende del sistema, hace que la ley se vea mucho más, digamos que más alta en comparación. ¿Listo? Pues estos son los más robustos, porque se dan cuenta cómo es de fácil uno, que es sencillo, y el otro, digamos que es un poquito. Entonces, imagínense cuando le combinan. Entonces, la E también es cirílica, la O también es cirílica, entonces empiezan a combinar ahí. ¿Listo? Yo tengo una duda, o sea, Sí, es que no sé si no me está quedando. O sea, la que está mal es la última por sí. la E. Estás diciendo que es por la tipografía, Sí, esa ¿no? es la de ustedes, la que está registrada en su gestor de dominio es el primero. El de soporte, bueno, es Vale. el que está con tres. ¿Listo? Y el que es falso es el quinto. Entonces, por ejemplo, si yo Vale. quisiera hacer un ataque a ustedes, yo voy a un gestor de dominio que me Vale, pero permita poner ahí. el de Gmail está correcto. El de Gmail, sí, ese está correcto como ataque. Aquí estamos valorando, digamos que sean los que son sospechosos cuando levantamos la mano. ¿Listo? Entonces, ese 8 estamos bien. A ver, Ahí ese sí. perdona, Andrés, que traduzco un poco. Eh, el ataque de Gmail, el correo de Gmail, eso es un ataque porque inmediatamente identificamos que eso no es normal. Nosotros no trabajamos con ese correo. Ajá, entonces ahí es Ah, donde ustedes no, tienen que no. levantar la mano, que es el primer Es sospechoso. un Ese es ataque el muy fácil, simple. Es un es ataque el muy más simple. simple. Es muy Sí, es el simple. más simple. Fácil de Sí, identificar cuando lees la cabecera. El sí, otro, soporte arroba serseo con a caracteres en cirílico, ha requerido comprar un dominio, invertir dinero en un dominio para atacarnos expresamente a nosotros. Ya, pero sí. yo tengo ahí una Entonces, duda. ¿Cómo yo sé que en el Gmail tú no me has creado de repente en la empresa un correo así? Entiendo, como si yo creo ahora técnico.serseo@gmail desde la central y Pero mando un correo a las nosotros agencias. nunca enviaríamos un correo arroba gmail a alguien corporativo. Por eso usamos los dominios. Nunca enviaríamos algo a Gmail. Por eso utilizamos la cuenta de Gmail, pero con los correos corporativos acreditados debidamente en el Gmail, en Google, en la cuenta de Google. De hecho, el siguiente paso ideal para nosotros es pasarnos a la nube de Google algún día. Pasa que tiene unos costes importantes, pero pasarnos para que no trabajemos con un Gmail de agencia por debajo. ¿Eh? Pero pues bueno, por ejemplo, nosotros ahí, siempre, ahí, perdón, entonces, cuando enviamos un correo, siempre le enviamos logueados y autenticados. ¿Mm? listo. Entonces, sí, por ejemplo, ahí pueden atacar tu duda, porque tú dices, bueno, ¿cuál será el protocolo? ¿Será que la empresa sí crea o no crea? Entonces ahí es donde tú dices, levanto la mano y pregunto en el protocolo. Es preferible preguntarle a Miguel 10, 20 minutos que me demore mientras lo llamo, a que después si me caiga el virus y esté una semana tratando de buscar un ingeniero que me resuelva el ransomware, o mirar a ver si vamos a pagar, o mirar qué fue lo que nos infiltraron. Entonces, a veces ese tiempo de más, y nosotros decimos, no, es que somos rápidos porque somos startup, somos una startup, ¿listo? Entonces tenemos que ser dinámicos. A veces esa velocidad sí nos puede perjudicar. Entonces siempre a veces es
En este tipo, cuando a mí se me genera una sospecha, es preferible seguir dudando y preguntar que asumir las cosas. Y usted dice, no, es que la empresa ahora lo hace por Gmail. No, ¿listo? Porque acuérdense de lo que estamos utilizando. Estamos utilizando lo que son técnicas a nivel de manipulación psicológica. Y esa manipulación va en los procesos. Si sé que el proceso no lo tienen bien confirmado, si sé que de pronto no hace una reunión diciendo, así son los correos, miran, este es Felipe y va a ser nuestro soporte, y resulta que es que recibimos un ataque mañana de María, que es la de soporte. ¿Cómo así si ayer me presentaron fue a Felipe? Entonces ahí empieza mi duda. Siempre a nivel de la sospecha. ¿Listo? Entonces ahí estamos bien. El correcto a nivel de que no deberíamos generar sospecha es el primero. ¿Listo? Está totalmente correcto. Ahí no hay ninguna modificación. Exactamente si el día de mañana ustedes crearon un canal de soporte y lo generan así. Sospecha número, la más sencilla de detectar, la de @Gmail, la puedo crear ahorita yo con cualquier correo con número de teléfono y se activa. Y la quinta sí necesita una inversión. Eso establece que los estoy atacando a ustedes específicamente. Entonces ustedes es como si tuvieran una sanguijuela ahí pegada. Ya tiene una amenaza que los tiene en la mira. ¿Listo? Tenía Andrés, una pregunta, James. Eso. Sí. gracias, Ruth. Andrés, una pregunta. Cuando yo creo un dominio, no, pues yo nunca lo he probado, pero cuando creo un dominio, por ejemplo, como para un correo, eh, digamos, la plataforma me identifica las fuentes. Es decir, yo le puedo cambiar, esto se puede hacer cambiando fuentes con las mismas, con la misma, el mismo nombre, pero cambiando fuentes y me lo identifica normalmente la plataforma. ¿Sí ves? Él no, para él las fuentes, él no ¿qué? Pues él no utiliza las fuentes. Para él todas las fuentes son una sola. Utiliza la fuente que el programador le puso como en la página web para que se viera. Sí, porque una cosa es la fuente, que sea como Arial, bueno, todas las otras así parecidas como Arial, y otra cosa es el alfabeto. El cirílico es un alfabeto totalmente distinto al el alfabeto latino. Entonces, por eso Ajá. es que sí se puede utilizar. Mientras que el Arial, aquí yo lo ponga en Roman, en tal cosa, en negrilla, no, él sí lo va a tomar. ¿Listo? Entonces, ahí, por ejemplo, es el peligro de los gestores de dominio que sí permitan esos múltiples alfabetos. ¿Listo? Hay Ya. unos que sí, aquí en esta pantalla que estamos viendo de Metin, si se dan cuenta, es riesgoso, porque si se dan cuenta, la diferencia es un ángulo de, 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 de la línea que tiene la E. En otros sistemas es mucho más notorio, la E es mucho más grande. Entonces uno dice, ah, pues eso obviamente es diferente, esto porque se ve sospechoso, la E es 2 veces más grande. ¿Listo? Entonces ahí es fácil de identificar. Aquí afortunadamente por el ejemplo, Metin me lo hizo fácil, pues porque si se dan cuenta, sí los puso a dudar, porque digamos que es una cosita muy pequeña para analizarlo, hay que leerlo muy detalladamente. ¿Listo? Entonces hay que fijarse bastante en eso. ¿Listo? Por eso es importante que en las pantallas, cuando ustedes envíen el correo electrónico, llegue algo, bueno, esto me llegó sospechoso, démosle control más para poder ver un poquito mejor. ¿Listo? Eso a veces las personas que tienen ese correo que se ve supremamente pequeño y veo como 100 correos en una sola pantalla, pues cuando les llegue algo de eso, deben tener muy buena vista o no están revisando muy bien. ¿Listo? Ten en cuenta, Ahora, James, perdona, una cosa, que nosotros generalmente contratamos dominios bajo el sistema latino, pero existe el cirílico, el armenio, el griego, y luego el georgiano, y luego imagínate en Asia. Claro, cuando recibes un dominio en inglés, o en japonés, o eh, lo único que tenemos es la .jp, porque yo creo que los TLD de nivel superior no están en esos alfabetos, sería .jp, pero el dominio es en en los ese kanjis, carácter. en los caracteres. Y entonces resulta que, por ejemplo, el kanji japonés es basado en los kanjis, en esos cuadritos que ustedes ven, en los kanjis chinos. Entonces puede haber que una palabra signifique lo mismo, si se escriban igual y signifiquen otra cosa. Entonces, imagínense el riesgo que ellos tienen a nivel de phishing. Por eso hay que tener un contexto. Entonces, en el de nosotros cabe de que el cirílico se parece mucho al latino. ¿Listo? Entonces, por eso es que nos fijamos bastante en esto. ¿Listo? Entonces, ahora, dependiendo de eso sospechoso, hay un orden. Entonces, ustedes tienen ahí en la votación, creo que son 100 puntos. Entonces, desglosen cuál sería como el orden. Bueno, yo le doy 100 puntos a este, como el nivel de prioridad. ¿Listo? A nivel de qué es lo que se revisaría en un correo sospechoso. ¿Listo? Sin Entonces, por ejemplo, importar el remiten orden, ¿cierto? O sea, lo que consideramos y sospechoso lo sin que importar el consideres. orden. Sí, sí, lo más importante a nivel de la revisión. ¿Listo? Bueno, ahí arrancamos bien, vamos bien. Ahí, porque si se dan cuenta,
lo primero que nos llega es el remitente. Ya ahí sí sabemos que es sospechoso, no nos ponemos a ver el resto, la verdad. Entonces, de lo primero de prioridad siempre va a ser el remitente. Si se dan cuenta, el primero Gmail lo descarté rapidísimo. Eso es un descarte de phishing de 2, 3 segundos. ¿Listo? Ahí también seguimos igual. Y entonces el tono. El tono es lo que tenemos dentro del adjunto, cómo nos están hablando. Por eso es importante, pues es que eso también nos ha cambiado mucho. Eso se ha vuelto complicado y a veces nos ha tocado cambiar el discurso a nivel de capacitación. Entonces muchas veces uno dice, bueno, es que porque mi jefe me dice buenos días hoy. Si él nunca me dice buenos días en el correo electrónico, él me manda a hacer la tarea y listo. O resulta que porque me está mandando a hacer la tarea y él siempre me saluda de forma muy cortés. Algo está pasando. ¿Listo? Entonces son como las muletillas a nivel de la escritura. Entonces eso es importante entenderlo. Por eso es que uno dice, bueno, yo sospecho de la información, sospecho del correo que me llega, pero yo debo tener una confianza corporativa. Yo lo debo conocer, yo debo saber cómo me saluda. Si me saluda el buenos días con la tilde en la I, o sé que tiene un error ortográfico y nunca pone la tilde en la I. Pero pues, desafortunadamente, como algo que decía Miguel, pues la inteligencia artificial, tanto como se vuelve una herramienta para nosotros a nivel de seguridad, también se vuelve una herramienta para las amenazas. Entonces, muchas veces la inteligencia artificial procesa mucho más datos. O sea, al procesar más datos, yo puedo perfilar a una persona y puedo aprender a escribir como esa persona. Y esto entonces también hay que sumar cosas. No solamente nos fijamos en el remitente, se le da prioridad, sí, pero cuando yo no estoy totalmente, tengo una sospecha de 100%, yo paso al tono. Digo, oiga, aquí me está pidiendo algo que no sé, pero sigo en la duda. Entonces luego paso a los dos más sensibles, ¿listo? A los que me pueden generar más peligro. ¿Listo? Que es el enlace y los adjuntos. Y afortunadamente quedaron muy parecidos, porque tanto enlaces como adjuntos siempre quedan parejos. Es el mismo mecanismo de entrega de activos, de un virus, de un link que me redirige a una página de suplantación, pero son muy parecidos. ¿Listo? O me entregan un adjunto para que yo descargue, entonces me entregan un HTML, un punto exit, eso hay que tener bastante cuidado. Entonces, si a mí me llega un correo electrónico de un proveedor que nunca me ha entregado una factura o me ha entregado siempre la factura en PDF y esta vez me saltó una sospecha por remitente, algo raro está aquí. Alguien me lo envió que no es Juan, sino ahora es otra persona. Algo pasa. El tono es como muy urgente. Me está obligando como a descargar las cosas. Ahí voy sumando sospecha. Porque no es PDF tan raro. Uy, no, es un punto raro, está comprimido, o es un ejecutable, un punto exe, ¿listo? O un HTML o un punto SVG, que ahora es muy famoso, ahorita se utiliza mucho, es parecido a un HTML, pero tiene código. Se despliega la página y también me procesa código en el sistema operativo. Está raro, 3 sospechas. Uf, levanto la mano. ¿Listo? Si ustedes se dieron cuenta, levantamos de una vez la mano en la sospecha del @Gmail. Imagínense cuando ya tenemos 3 sospechas del cuerpo del phishing. Este es el cuerpo del phishing. ¿Listo? Entonces ahí yo ya levanto la mano. Uy, esto tiene un 90% de que es un phishing. ¿Listo? Y los enlaces también. Me está generando urgencia. Me está enviando un link. Es el banco que pague rápido que tal cosa. Pero es que yo sabemos que las fechas de pago son tal, porque está 15 días corrido. Voy a la otra página. La otra página también me empieza a generar sospechas. Ah, ok, listo. Te estoy sumando remitentes, estoy resumiendo, estoy sumando el tono y estoy sumando los enlaces. Ah, ok, listo. Entonces son como las pausas. Empezar a identificar ese cuerpo. Uno se vuelve muy ágil. Hay ataques que solamente piensan en el remitente, hay otros en el tono, a otros en el enlace. ¿Listo? Y hay otros que suman todo. ¿Listo? Entonces eso es bastante importante, reconocer estas pausas de aquí. ¿Listo? Ahorita que mencionabas el tono, y al comienzo también hablabas de los temas de cómo los estafadores nos buscan, el tema de los miedos, ¿no? Porque en ese tono, en ese asunto, juegan precisamente con los medios y colocan esos temas de urgente, legal, demanda, ¿sí? Cuando uno lee ese tipo de contenidos, pues ya de una vez entra en pánico y entra como a leer de una vez la información y actuar sobre los adjuntos o los enlaces. Entonces ahí, ¿cómo filtrar eso? Por ejemplo, a nivel de las demandas, resulta pues, que eso ya tiene una regulación en cada uno de los países. Si uno recibe una demanda de una empresa, uno sabe que es que esa demanda no se va a ejecutar dentro de 10 minutos. Entonces me da el tiempo para ir a preguntarle a Miguel, sí, o Miguel, ¿será que es que este correo si lo manejamos, nosotros generamos soporte tal cosa para las demandas? Nos da el tiempo. ¿Listo? Normalmente las demandas tienen ciertos tiempos a nivel de días.
¿Listo? Los más críticos normalmente son los de los servicios. Y ahí vamos a utilizar otra metodología que vamos a ver más adelante, que es pues toda la parte de verificación, los canales de verificación. No solamente es levantar la mano y que alguien nos ayude, nosotros también, digamos que no tenemos que ser súper ingenieros, tener un sistema de evaluar el ransomware, saber sobre phishing, estar leyendo, no. Hay unos métodos que son protocolos muy estándar que se manejan en los procesos de calidad, los procesos de seguridad de la información, los procesos de continuidad. Y pues a veces uno no sabe que eso es de ciberseguridad y sí, es de ciberseguridad porque la ciberseguridad está muy alineada a muchas cosas. ¿Listo? Entonces digamos que es sencillo. Y dentro de la práctica vamos a implementar muchas cosas que ustedes están viendo aquí, lo van a tener que hacer, digamos que al final en la práctica del Tailgate. Se van a dar cuenta que es bastante sencillo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto. Voy a abrir aquí. Entonces, estamos hablando de las inteligencias artificiales. A ver si lo tenemos aquí. Por aquí. Listo. A ver si lo tengo por aquí. Entonces, resulta, ya hicimos que un ataque robusto es porque nos compraron un dominio y utilizaron, se aprovecharon del alfabeto cirílico. ¿Listo? Entonces, de ese alfabeto cirílico, listo. Miren qué tan sencillo se puede armar algo. Supremamente rápido. Vamos aquí a la presentación. Se los voy a dejar ahí porque creo que podemos compartir la presentación para que les quede también a ustedes como parte de conocimiento y todo. Vamos aquí porque esta es la presentación y esta es. Entonces resulta, listo. Ay, no sé si logren escucharlo aquí, pero vamos a ponerle aquí. Carlos, me confirman a ver. Vamos a cargar. Entonces, resulta, No se está escuchando. No se escucha porque no he compartido el audio, pero vamos, nos hacemos una idea. ahí me lograron escuchar. No, No, espero porque creo que toca como la pestaña. Bueno, en la pantalla. Momentos. Así, creo que ahora sí. Vamos a ver. Hola, habla Carlos. Te llamo de ¿Ahí se escucha? sí. Sí. Listo. Pues terminamos aquí. Se escucha muy bajo. Se va Pero bueno, nos perdiendo hacemos el una audio, idea, sí. nos hacemos una idea, Andrés. Listo, pues bueno, entonces, digamos que esto uno lo hace en 2, 3 minutos, si se dan cuenta. Yo no tuve que pagar ninguna inteligencia artificial, pero si yo quiero hacer una inversión, quiero hacer el ataque, que es toda la economía del ciberataque, yo voy y compro una inteligencia artificial que me regale texto, lo paso por WhatsApp y empiezo a manipular. ¿Listo? Y aquí hay dos elecciones a nivel de ciberseguridad. O dejo que esa migración que me están explicando ahí se caiga, porque es urgente, o hago lo que están haciendo, lo que me están pidiendo, ¿listo? Y si se dan cuenta, aquí me está pidiendo urgencia, ¿listo? Aquí me está generando una conveniencia porque, oiga, se va a caer el sistema, necesitamos porque es a nivel del negocio de un tercero, ¿listo? Y me está dando opciones, ¿listo? Ay, no, mejor es tal cosa, no, mejor lo hago yo porque lo podemos finalizar un poco más rápido. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué tal que no lo pregunten a las 6:01 cuando ya estamos acá? Pues claro, me beneficia a mí que yo le dé los credenciales para que lo haga porque yo me puedo ir a mi casa. ¿Listo? Entonces ahí es donde entienden ustedes que empezar a analizar qué tenemos que implementar para que eso no nos pueda llegar a pasar. ¿Listo? Entonces, bueno, un segundo, volvemos aquí a la presentación. Ahora, algo que ha pasado muy famoso a nivel de todo esto de los generadores de voz es toda la parte de recolección de información para duplicar las voces. Entonces, por ejemplo, si yo ya sé
que el CEO de la empresa puso el número de teléfono en algún lado para que le hicieran preguntas en una conferencia, en tal cosa. Resulta que días después lo empiezan a llamar. ¿Listo? Lo llaman, nadie contesta y el CEO de la empresa dice, aló, 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 ¿con quién hablo? Por favor, tal cosa. ¿Por qué no contesta una cosa? Y el CEO empieza a hablar solo. ¿Listo? Y se cuelga a los 10 segundos. Y después lo vuelven a llamar. Y lo mismo, oiga, oiga, y él se empieza a cansar, entonces se pone bravo. Y empieza a hablar y más y más y más en el audio y nadie le responde. Pues resulta que le recolectan información. Uno, mapean que el celular esté activo, porque ya contesta. Y segundo, recolectan información, alimentan y entrenan una inteligencia artificial y la inteligencia artificial aprende a hablar con él. Entonces ya no nos vamos a que es un correo electrónico con una sospecha, con un cuerpo, si eso es un correo que nos llega con un audio. ¿Qué podemos verle de sospecho a un audio si es una inteligencia artificial que ha sido mapeada con unas 60 llamadas durante varios meses, donde tienen duplicada exactamente la voz? ¿Listo? Entonces ahí uno dice, uy, ¿qué es lo que pasa? Y eso se puede hacer tanto en audio, en bits. Entonces, por ejemplo, hay ataques muy robustos que se han hecho, por ejemplo, en Asia, que es donde todas son inteligencias artificiales, todas las personas de la reunión son inteligencias artificiales y la persona con la que estaban llamando y habilitó los permisos para hacer una consignación era la única persona humana y todos los demás estaban programados para generar el ataque. ¿Listo? Y todos eran inteligencias artificiales entrenadas con la voz, con la imagen de cada uno de los directores que le decían, sí, está aprobado, haga la transferencia. ¿Listo? Entonces, esos son ataques bastante robustos. ¿Listo? Entonces, ahí es donde empezamos a ver los métodos, que es toda la parte de la higiene digital. ¿Listo? Entonces, aquí en el cuadro o en el celular de ustedes les va a salir tres opciones, que son dos tipos de contraseñas. Entonces, les va a decir que pongan dos valores, un valor a nivel de seguridad y un valor a nivel de complejidad. El valor de seguridad es qué tanto creen ustedes que esa seguridad, que esa contraseña los va a proteger. ¿Listo? Y el de complejidad, ¿qué tanto creen ustedes que es tan compleja esa contraseña? Ustedes dicen, ah, esto es fácil de descifrar. No, esto es supremamente difícil de descifrar. ¿Listo? Entonces, depende de esa configuración que ustedes leen ahí, pues se va a mapear ahí en el cuadro. ¿Listo? Esto es innegociable. Las contraseñas deben ser algo que es lo primordial, lo más seguro. ¿Listo? Hay algo que va después de las contraseñas, que es bastante importante en esos no negociables, que es toda la parte de la verificación de dos pasos. ¿Listo? Yo puedo tener una contraseña insegura, pero si tengo esa verificación de dos pasos, es una segunda protección. La idea es que no tenga una descuidada y la otra sí la tenga bastante bien configurada, no. ¿Listo? La idea es que las dos estén bastante robustas, porque pues debemos asumir que el atacante va a poder vulnerar las dos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? En el ciberespacio no existe nada seguro. ¿Listo? Asegurar no existe. La palabra asegurar ni garantizar existe. ¿Listo? Los controles de seguridad lo que hacen es ralentizar a la amenaza. ¿Listo? La vuelve más lenta. ¿Que alguna vez lo van a poder hacer? Sí. Y ahí, por ejemplo, viene la terminología o algún tema que tiene mucho auge actualmente, que es toda la parte del cifrado cuántico. Ahorita muchas empresas le tienen miedo a la parte del cifrado cuántico, porque una vez que llegue el cifrado cuántico, toda la parte, el cifrado tradicional se va a perder. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita están todas las amenazas atacando, que es cosechando, y cuando se active el cifrado voy a poder descifrar cualquier información que haya hackeado. Entonces, ahorita los ataques todos son furtivos. Ataco a la empresa, me quedo callado, recolecto. Cuando alguien despliegue el cifrado cuántico, voy a poder descifrar ese tradicional y voy a poder tener qué es lo que tenían esa información. Entonces, a mí no me sirve hacer ransomware. Voy a secuestrar la información, la filtro y listo, me voy. Y la empresa nunca supo qué es lo que se ejecutó. Entonces ahí es donde ustedes se dan cuenta que hay dos tipos de ataques. El que sí es demostrativo, que nos atacan y nos dicen, mira, te secuestré la información o mira, tu página está caída. Al que se infiltran, sacan la información y se van. Nunca asumimos qué es lo que pasó. Entonces ahí es donde trae el concepto de que hay dos tipos de empresas, las que las atacaron y las que no saben que las han atacado. ¿Listo? Ya no existe más de la que es que me van a atacar, no, puede ser que ya lo atacaron ustedes nunca supo. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, ahí lo tenemos. En resumen, la contraseña más fácil, creo que eso a veces muchas veces lo ponen por pereza y porque es muy fácil de recordar. Esa del 1 hasta el 9 y le agregamos el 0 y varias combinaciones que son consecutivas. Eso es bastante sencillo. Y si no tenemos verificación de espacios, eso no, digamos que eso se pierde. ¿Listo? Ahora, el que le empezamos a agregar varios caracteres. ¿Listo? Entonces, alfanumérico, Pixa 200.
¿Listo? Es fácil de recordar, la complejidad es como intermedia, pero la seguridad siempre sigue fallando. Y luego sigue lo más robusto, empezar a sumar más caracteres y empezar a agregar caracteres entonces ahora especiales. ¿Listo? Y esto no tiene sentido gramatical. Si se dan cuenta, ustedes no tienen ahí. ¿Cuál es la complicación de ese tipo de contraseñas? Las técnicas para poder recordar esa contraseña. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso es complicado. Ahí eso no tiene sentido. ¿Listo? Entonces va a generar una dificultad para el atacante. ¿Listo? Va a tener que utilizar muchos diccionarios. Si el sistema no recibe más de 3 contraseñas incorrectas, pues va a fallar. Entonces solamente tiene 3 intentos para descifrar ese tipo de contraseñas. Entonces ahí es donde uno ve lo robusto que es. ¿Qué es lo complicado? El usuario. ¿Listo? ¿Cuántos de ustedes creen que pueden tener una contraseña de esas? Y más si se le agrega una exigencia. Se le dice, no, es que por seguridad de regulación en el mercado, yo exijo que esa contraseña solamente le dure 3 meses. Imaginen ustedes recordando esa contraseña cada 3 meses y cambiándola. Se vuelve mucho más complicado. ¿Listo? Pero hay técnicas. Si se dan cuenta, esa contraseña está basada en la frase que está arriba. Vean las capitales de cada una de las palabras y es la contraseña. Esa es una técnica sencilla. Yo no recuerdo la contraseña, pero sí recuerdo el método para recordar la contraseña. Entonces, si me aprendo la frase, llámese la contraseña. Clasifica la C, la L, S siguientes, contraseñas la C, luego la P de por, niveles la N, la S seguridad, la versus la V, la C de complejidad y le agrego el número 200 y el asterisco. ¿Listo? Y ahí volví y creo una contraseña, que me gusta mucho una canción y me conozco el primer párrafo, entonces utilizo la capital del primer párrafo y así creo una contraseña fácil de recordar, supremamente sencilla. ¿Listo? Entonces, esa es una metodología en que no le digo al usuario, no, es que quiero una contraseña de la que es supremamente fácil, o hago que sea muy compleja y él tenga que anotarla en un papel. Entonces, soy susceptible al que la pegue en el computador y si va a un cliente, el cliente se da cuenta cuál es la contraseña. ¿Listo? Y en el ciberespacio, des en cuenta, hay amenazas muy sencillas, que lo que decíamos, el niño de 8 años que acaba de ver un video, como las más complejas, las que se hacen pasar por personas, por, digamos que por proveedores, por clientes, por empleados. ¿Listo? En el ciberespacio siempre va a haber 3 tipos de amenazas. ¿Listo? La amenaza interna, la externa y la amenaza que es interna con ayuda externa. ¿Listo? Esos dos se ayudan, empiezan a hacer una colaboración. ¿Listo? Entonces esos son como los 3 tipos. Que uno le quiera poner un nombre, sí, uno le puede poner el niño de 8 años, que está desde Estados Unidos, desde Argentina, haciendo el ataque, pero pues es un externo. ¿Listo? Hasta el administrador que está furioso, entonces es un interno. ¿Listo? O el que es el administrador que fue con un externo para comprarle el virus, o fue el externo que le pagó a un interno para que le pudiera dejar ingresar a un sistema como superadministrador. Pero si se dan cuenta, tiene esos 3 clasificaciones. ¿Listo? El nombre se lo puede poner cualquiera. ¿Listo? Pero tampoco vamos a generar una lista. Entonces es mucho más adecuado manejarlo de esa forma. Listo. Ahora, los protocolos de verificación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante en el protocolo de verificación? Ahí en el audio nos dice que pues que tenemos que darle acceso porque están en una migración y es una llamada y nos colgaron y nosotros quedamos en las mismas. Bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿A quién le confirmo? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Listo? Normalmente vamos a levantar la mano y hacer una verificación por otro canal y ese canal lo tenemos que decidir nosotros. ¿Listo? Porque si el atacante también nos dice, mira, es que tú puedes verificar por tal lado, pues nos está dando la dirección para utilizar otro canal que también esté vulnerado. Entonces, la idea es que si recibimos una llamada, pues hagamos la verificación por correo electrónico. Si recibimos y vemos que es sospechoso, que vemos las banderas rojas, que es por el correo electrónico, pues nos paramos y vamos a la oficina. Si estamos cerca o generamos una llamada, generamos un WhatsApp. Oye, tú me estás pidiendo una facturación esta, por favor, es que me va a decir para confirmar. No, no, mira, no, eso no te he enviado nada. Ah, entonces ahí ya se confirma que es un total ataque phishing. ¿Listo? 100%. Entonces, dentro de eso, siempre es importante llamar a un número, ¿listo? Verificar si tenemos, por eso los protocolos debemos tener resiliencia. Y dentro de esa resiliencia, a nivel de respuesta, es tener redundancia, como en la nube. Si se nos cae un servidor, tener otro servidor de respaldo que sea automático. Entonces, tenemos que tener un segundo canal de comunicación, ¿listo? Porque puede ser que el primer canal de comunicación no lo hayan bloqueado. Entonces, hasta ahí llegó nuestro canal de soporte. Entonces, tenemos que tener algo en respaldo, ¿listo? Ese es bastante importante, ¿listo? Emails, llamadas, ¿listo? Otro sistema de correo electrónico, una mesa de servicio.
Ese es bastante, bastante importante en el protocolo de verificación. Ahora, los protocolos de reporte. Yo no necesito tener un super sistema con super tickets para que reportar correo electrónico o darle clic aquí para que me mande el ticket aquí, para que me dé un código para pasar al servicio de soporte, para que haga tal cosa, tal cosa, tal cosa. No, desde lo más básico, a nivel de la estrategia en ciberseguridad, es siempre las cuatro. ¿Listo? No borrar porque necesitamos como evidencia a nivel de análisis. ¿Listo? No reenviar a un compañero. Yo puedo solicitar apoyo, pero no le voy a enviar la carga útil. ¿Listo? Porque resulta que es que le envío la carga útil y yo ya conozco cuáles son las banderas y empezar a leer porque conozco el cuerpo del correo o el remitente adjunto y voy a confirmar con un compañero. Y resulta que ese compañero no estuvo en la capacitación, no sabe cómo leerlo y él sí va y le da clic. Entonces no me lo comí yo el virus, pero sí digamos que lo activó mi compañero. ¿Listo? Reportar siempre la gran mayoría de los sistemas, entonces correo electrónico como Gmail, Outlook, los servicios profesionales, Workspace, listo, los corporativos, los Enterprise, el Office 365, listo, a nivel de correo electrónico. En algún lado de ese correo deben existir al menos tres punticos, algo que me diga configuración, algo que me haga reporte y me permitan hacer los dos tipos de clasificaciones. Uno que es spam y el otro que es phishing. Hay que tener en cuenta las dos grandes diferencias. El spam es a nivel de marketing. Y más ustedes que están en esa área, el spam es cuando yo recibo un correo electrónico que no he solicitado información. Y esto es totalmente diferente. El phishing sí es la generación de un incidente, me están intentando generar un ataque. ¿Listo? El phishing es que están intentando suplantar algo con una carga útil, un virus, un enlace, me están solicitando información. ¿Listo? Entonces el spam es para esos. Perdona que te corte, Sí, Luis. Tener en cuenta una cosa, fijaros que cuando el correo corporativo que os llega a vosotros ya está filtrado por nuestro servidor, que nuestro servidor tiene ya capas anti-spam, capas anti-phishing y demás. Aún así, utilizamos las capas de Gmail, que también te identifica, con lo cual es otra capa de seguridad. Y aún así nos entran algunos. O sea, fijaros si no tuviéramos estos filtros. Estos filtros de servidor, el propio, el nuestro, más el de Gmail, son la razón por la que a veces no nos llega algún correo de algún cliente legítimo, ¿vale? Y a veces hay que tunearlo y hay que depurarlo. Y lo podéis comprobar esto si en lugar de entrar por vuestro Gmail de agencia, entráis por el webmail corporativo en webmail.salseo.es. Si vais a la carpeta de spam, veréis que siempre está a tope, a no ser que se haya vaciado ya y borrado. ¿Vale? El 90% del tráfico que entra es spam o phishing o intento de phishing. Si no fuera por estos niveles de seguridad que tenemos, el de servidor y el propio de Google, tendríamos muchísimos problemas, sobre todo al principio de gestionar nuestra agencia y demás. sí, muchas veces esos sistemas de seguridad tecnológicos que ya traen las herramientas son los más poderosos, pero hay que tener mucha afinidad, tipo así como manos de cirujano, para que el correo que si es legítimo entre, que no nos toca empezar a jugar y eso va por detrás todo un análisis y un proceso. Y algo importante que les decía también es la parte de asegurar. Muchas veces nosotros vamos y hablamos con un partner de Google y el de Google nos dice, no, es que el sistema es 100% seguro. No, el sistema se puede evadir. De la misma forma que nosotros estamos haciendo el análisis, el atacante también hace el análisis. Entonces el atacante dice, bueno, yo ya sé que él me filtra archivos y me filtra enlaces, entonces no le voy a enviar de primerazo, de primera instancia, ese tipo de documentos. Le va a enviar un correo con solamente texto. Y cuando evolucione la conversación y de confianza, ahí sí le envío la carga útil. ¿Listo? Entonces allá el sistema reconoce que como es de confianza, dejó pasar los archivos. Entonces, por eso, a nivel de capacitación, siempre uno, o en la ciberseguridad, siempre maneja los tres pilares. La tecnología que es fundamental, los procesos que ustedes están dando cuenta que existen protocolos de verificación, protocolos de reporte, y las personas, porque a ustedes, realmente el usuario final es quien ataca. ¿Listo? Entonces esas tres se tienen que combinar. Si una empresa me dice, no, es que yo compro el SIEM, el sistema operativo, el antivirus más poderoso de todos y no capacito nunca a los usuarios, créanme que eso es una falencia grandísima. ¿Listo? Porque si tienen ese tipo de sistemas, créanme que cuando el atacante les haga un análisis, un perfilamiento, decir, ah, tienen tal sistema, no, me voy a ir a full phishing. Y un phishing muy específico. ¿Listo? Porque ya sé que la tecnología por el otro lado me está bloqueando. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. ¿Listo? Entonces, Y, este tipo de capacitaciones sirve para que ustedes se pulan
¿Listo? Ustedes son como la última capa. Si ustedes ya están perfectos, eso hasta, si tenemos eso es un 10% de lo que sí está pasando a nivel de ataques, pues ese 10% lo estamos cubriendo con la capacitación que están recibiendo. ¿Listo? Y aunque estamos centrados en el email, extremar las precauciones con WhatsApp. En el momento, un ataque a un WhatsApp, nunca te envían nada, no te suelen llamar, una solicitud de videoconferencia ni nada, solamente quieren que respondas la primera vez. Porque cuando respondes la primera vez, tú has abierto el canal de 24 horas de comunicación con WhatsApp, que te permite WhatsApp antes de impedirlo. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta, yo de WhatsApp. No sé si vas a entrar, Andrés, en el tema, el apartado de WhatsApp, y si eso me callo. Pero si no vas a entrar, lo comento. Vuestro canal de WhatsApp, o bien WhatsApp personal, o bien WhatsApp Business de agencia, solamente tengo la información compartida con mis contactos. Ah, sí, toda la parte de las aplicaciones, importante, toda esa información que yo revelo en las aplicaciones, lo que yo subo en LinkedIn, lo que yo subo en la información de WhatsApp, el simple hecho de que mis contactos solamente puedan ver la foto, por ejemplo, de WhatsApp. Eso es algo tan sencillo que uno diría, ¿eso que tiene que ver con ciberseguridad? Uno en la foto pone mucha información. Por ejemplo, si yo en mi WhatsApp tengo una moto y es mi moto favorita, pues puede ser que me apliquen un phishing sabiendo que me dan un descuento en el mantenimiento de la moto. Entonces es un phishing bastante específico. Y así pasa con las aplicaciones, con X, con Instagram. Entonces tener mucho cuidado cuál es el contacto. Uno puede, de la misma forma que vimos que se puede crear una arroba Gmail, yo puedo crear una arroba Gmail, montarme una cuenta en Instagram, en LinkedIn y hacerles un perfilamiento, montar una persona ahí falsa y empezar a leer qué es lo que han hecho, dónde han estudiado, qué es lo que han trabajado y empiezo a mapearlos. Y con ese perfilamiento puedo crear un phishing muy específico. ¿Listo? Entonces, por eso es cuando ustedes se dan cuenta, bueno, pero porque en este phishing se sabía que yo era fanático de las motos, que era fanático de tal cosa, que tengo una mascota, que he estado con este cliente en este proyecto, que he salido con el jefe de tal cosa en un asado, tal cosa para una reunión de un despliegue, una nueva aplicación. ¿Listo? Pues porque yo subí la foto, agregué a la persona, en la foto salía que era un asado, puse que era el taller de innovación, el hub de innovación a nivel español, tal fecha, para el desarrollo de esta aplicación que estamos promocionando. ¿Listo? Entonces ahí es donde uno se da cuenta que uno en la parte de las aplicaciones, de todas las redes sociales, uno expone mucha información. ¿Listo? Pero a veces eso también sirve como un método de defensa. Entonces muchas veces uno, por ejemplo, las áreas de ciberseguridad, los ingenieros a veces agregan certificaciones o tecnología que no se tiene en la empresa, para que cuando les hagan un perfilamiento, la amenaza les haga un perfilamiento, la amenaza diga, ah, es que tienen tal herramienta, no, por allá no puedo atacar, y resulta que es mentira, ¿listo? Son métodos de disuasión. Yo muevo el panorama hacia otra víctima, ¿listo? Desafortunadamente a veces toca hacerlo así, ¿listo? Resulta que yo tengo una amenaza, la amenaza se fija en mí, y yo digo, no, resulta que es que yo tengo la última tecnología en protección de GCP, y resulta que no, solamente la puse en LinkedIn, y resulta que la amenaza me prefiere y dice, no, no la puedo atacar, pues que si hay una vulnerabilidad por ahí, y era mentira. Entonces, ¿el que hace? Busca una empresa que sí tenga esa vulnerabilidad. Es Entonces, a que veces uno puede utilizar ese tipo de método. las tácticas de mimetización y ocultación también forman parte de la guerra. Y aquí se trata de un equilibrio en que cuán difícil es este objetivo para mí ser atacado, comparado con este otro. Siempre va a ser así. Entonces, el objetivo de todo esto, incluso esta formación, es que seamos difíciles, seamos resilientes en la ciberseguridad. Entonces, ahí es donde ustedes dicen, uy, pero esto se parece entonces a la guerra normal, la que nosotros vemos, lo que pasa en Israel, lo que pasa en Ucrania. ¿Por qué? Porque el ciberespacio se basa en eso. La guerra en Ucrania, por ejemplo, es un laboratorio gigante donde se han probado muchos ataques nuevos y luego los traen al mundo normal, ¿listo? Al ciberespacio donde están todas las empresas privadas. ¿Listo? ¿Qué pasa? Pues de la misma forma que existe el aire, por ejemplo, que ya nos protege la Fuerza Aérea, cada uno de los países, la tierra, que es el ejército, la marina, que es el agua, en el ciberespacio también pasa lo mismo. Lo que pasa es que en el ciberespacio es muy complicado porque no existen fronteras, es bastante complicado. Yo desde Colombia puedo ejecutar un ataque a China, como también desde Taiwán pueden ejecutar un ataque hacia España. Y no tengo que enviar un super misil que me cuesta millones de dólares, sino simplemente busco un phishing, lo compro, 80 euros, lo despliego, busco la empresa que esté en Taiwán, en China, lo envío por un correo electrónico, 2, 3 semanas perfilando y llega el ataque.
¿Listo? Entonces, por eso es que el ciberespacio nos acoge a todos. Afortunadamente, muchas cosas del ciberespacio, pues digamos que aquí no hay, de forma directa, no hay unas víctimas a nivel de que puedan, digamos que fallecer por un ataque, pero pues sí puede pasar de forma indirecta. Por ejemplo, si hacemos el caso de que atacan un hospital con un ransom, ¿listo? Ahí es donde uno empieza a ver por qué la ciberseguridad es tan importante. Atacan un hospital con ransomware, una persona que está reportando algún tipo de cuadro clínico que necesita un documento, un examen urgente y que ese examen le puede salvar la vida, no se puede revisar porque es que resulta que esa información estaba en el servidor que está cifrado. ¿Listo? El ataque no le llegó directamente a la víctima, fue una consecuencia, entonces indirectamente sí sufrió, digamos que la persona y falleció. Y eso pasa mucho, por eso los ataques más complicados de tratar siempre ha sido a toda el área médica, porque indirectamente tiene una conectividad. Por eso es importante todo el análisis de IoT, inteligencia artificial, el Internet de las cosas al área médica. ¿Listo? Y así puede pasar con muchas cosas, infraestructuras críticas, una empresa que maneja información vital. ¿Listo? Entonces es bastante importante. Dentro de ese protocolo de reporte, pues nosotros ya sabemos todo lo de reporte, el botón, levantar la mano, si hay un canal, por ejemplo, si creamos un correo electrónico para desviar allá todo el phishing o si tenemos una cuarentena que nos da la plataforma, depende de la plataforma, pues también ya van protocolos, que es el aislamiento, que ahí empezar a analizar, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Si nos llegó este virus aquí, no lo vamos a empezar a repartir por todos lados, dejémoslo aquí guardado, analicémoslo, borrémoslo, ¿listo? Aislemos el escenario. Y esto es como lo mismo del COVID. El COVID llegó en una oficina, llegó una persona, bueno, nos tocó aislar a toda la oficina, o no, resulta que él estaba en casa, entonces aíslese allá solito mientras le pasan los síntomas, mientras se cura y ya otra vez retorna a, digamos, que la oficina. ¿Listo? Así pasa igual. Listo. No sé si tengan preguntas, aparte de eso Y de lo una, inicial. una duda que siempre he tenido y que le sirva para que le sirva a los demás. Si hacemos clic, por el hecho de hacer clic, hasta donde yo sé, no hay clic en un enlace que te lleva a una web, no hay un peligro, ¿o sí? Depende del ataque. Sí, hay que tenerlo muy claro. ¿Listo? Entonces, los que uno se relaja, esto no son archivos ZZIP. ¿Listo? Los comprimidos. Yo puedo descargar un comprimido y el comprimido tiene todo encerrado. Es como una cápsula. Esto es como una cárcel. Los tiene a todos allá encerrados. ¿Listo? Entonces el ZZIP, si me llega a mí un phishing, yo lo puedo descargar y no va a pasar nada. Lo puedo tener en una USB y lo puedo transportar, lo puedo ir a analizar y todo eso. Algo importante, hay regulaciones, dependiendo de los países, que por ejemplo está prohibido que yo haga el tránsito de un virus por medio de una USB, es ilegal. No, pero ¿Listo? no me estoy refiriendo a nivel de archivos. Un enlace que hay un clic a una web. Yo no Ok, estoy hablando ni de entonces descargar nada ni nada, solamente la acción del clic. sí puede hacer dos cosas. El primer clip me puede a mí sacar metadatos, que por ejemplo la ubicación, las cookies, entonces me dirige, entonces me puede rastrear por ejemplo la ubicación y el sistema operativo desde donde hice clip. Lo hice por ejemplo desde un Chrome con un Windows y ya. Me sacas información general, se puede decir que a nivel de vulnerabilidad eso se llama como vulnerabilidad informativa. ¿Listo? Pero no me descarga nada. Lo que puede pasar es que de pronto yo tengo configurado en mi Chrome o en mi Mozilla que cualquier archivo se descargue de forma automática. Entonces eso hace que si yo lo equivo a la página tiene una descarga automática y pronto de una vez y veo el circulito que ya se está descargando. Ese sí es peligroso. ¿Listo? Ese sí hay que tenerlo cuidado. Eso hay que ver cuáles son las políticas del buscador. Entonces hay que mirar que eso de descarga automática no. Es preferible una previsualización, que yo tenga que ordenar la descarga. ¿Listo? Porque hay páginas web donde uno las visita y automáticamente ya le está descargando algo. ¿Listo? Esas sí son importantes. Y Sí. yo tengo una duda, ¿y Eso cómo pasa se mucho. hace? Yo es que no Ah, sé ni hacer eso. O sea, no sé ni mirar si tienes los archivos que no se puedan ok. descargar. No sé si nos vais. Normalmente, uno, por ejemplo, este está gestionado, entonces este yo no puedo acceder, este es de la empresa. Pero, por ejemplo, acá, en configuraciones, Ujú. aquí, así nos lo entrega. Aquí en configuraciones hay una parte que nos debe salir como de recomendaciones, digamos que no, aquí en la parte de seguridad. ¿Listo? Por aquí en alguna de la configuración dice que es la generación automática. ¿Listo? La descarga automática de los archivos.
Eso hay que cambiarlo para que no sea de forma automática. Como este Chrome está gestionado por la organización, allá en el Google Workspace Admin, allá configuran la política. ¿Listo? Pero sí, sí es importante. Hay muchos, hay que, digamos, hay que cacharrearle. Posiblemente uno pueda poner, digamos, en el video cómo deshabilitar la descarga automática en Chrome, en Ujú. Edge, en Mozilla, en el de iOS, y sale el video. Es algo sencillo, pero sí, en esos ataques, ese Miguel sí se despliega bastante. Sí, yo lo doy clip y de una vez me está descargando algo. Ahí es donde es importante el antivirus, porque el antivirus de una vez dice, oiga, usted esta descarga automática tiene este archivo, tal cosa, de una vez bloqueado. En cuanto, Y lo, Andrés, en cuanto al tema del antivirus, ¿es suficiente hoy en día tener el Windows Defender actualizado al máximo en lugar de no, tener por encima una capa con Kaspersky o Avast o el horroroso bueno. McAfee? En sí, en los análisis de ciberseguridad uno tiene que hacerlo por individual. Entonces, cuando uno analiza los riesgos, uno dice cuáles son los riesgos de no tener antivirus y ya, ¿listo? Pero cuando uno ya lo pone en práctica, uno al final de todo el ejercicio, de toda la estrategia de ciberseguridad que uno implemente, uno ahí sí lo analiza por capas, como si fuera una cebolla. Entonces uno tiene que sumar capas. Uno no solamente se puede quedar por el antivirus nomás, el Defender nomás, el filtro de spam nomás, uno tiene que sumar, ¿listo? Hoy en día sí es crítico solamente quedarse con solamente el antivirus o el Defender. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los antivirus normalmente están basados en firmas. Le sucedió a alguien, le pasó algo, lo voy a utilizar para mis demás clientes. ¿Listo? Eso es lo básico. El antivirus más sencillo hace eso. Los más robustos que hacen, descargué el archivo, ese archivo está haciendo algo, lo voy a bloquear. ¿Listo? Pero normalmente todo se basa en reputación. Algo le pasó a alguien con este archivo, lo voy a bloquear. ¿Qué tal si el día de mañana llega un nuevo virus que nadie más lo ha procesado y justamente nosotros somos los conejillos de indios, mi empresa? Entonces me sucede a mí, yo soy el que fallo, yo soy el que pierdo y todas las otras empresas sí son las que van a quedar protegidas. Entonces la idea es que uno no sea el conejillo de indias, entonces la idea es siempre sumar protecciones. Entonces sí, sí es importante tener antivirus, el Defender y tener siempre un antivirus que no se base en solamente las bibliotecas o las firmas, sino se base en el comportamiento de lo que está pasando. El análisis heurístico famoso, ¿no? Sí, porque los virus normalmente ahorita están cambiando, se vuelven modulares. Y al ser modulares cambian su comportamiento. Entonces hacen una cosa y un día hacen otra cosa y entran en el sistema y hacen otra cosa y el antivirus como era de firmas, pues esa firma se cambió, se falsificó tal cosa. No, él necesitas por comportamiento. Y Pero más con no, inteligencia artificial. pero no crees que para un comportamiento sano como usuario, me refiero sano a no ponerte en riesgo, no ir a la deep web, no ir a páginas que sabemos que siempre están sucias de todo tipo de Javas y demás, pero un comportamiento sano, normal, de trabajo, en tu laptop y tal, es, si tienes el ordenador actualizado, Windows 11, Windows Defender, ya sé que es recomendable un antivirus, pero ¿es necesario? Si uno fuera un usuario muy juicioso, realmente no es necesario, Vale. porque todas las páginas legítimas, correo electrónico, eso nunca le descarga nada. Si yo no descargo nada en ningún sitio, realmente estoy muy bien protegido. Entonces yo me tengo que proteger. Yo si quisiera ahorrarme el antivirus, por ejemplo, que lo tengo en este equipo, yo tendría que no hacer dos actividades. Una, no conectar nada, ni una USB ni nada. ¿Listo? Pues los equipos periféricos sí, el teclado, el mouse sí, pero nada que tenga información. Entonces, fuera discos duros y USBs. Y el otro no descarga nada. Y con eso estaría protegido. Me podría ahorrar los 20 euros que cuesta un antivirus, un equipo. Yo más por el coste del antivirus, por el consumo de recursos y los problemas añadidos que te da a veces a las funcionalidades del trabajo diario. Más Ok, que por el coste. entonces, ahí en el antivirus, por ejemplo, es importante qué tipo de antivirus, cómo configura el antivirus. El antivirus normalmente, el individual, el que yo voy y compro en una tienda, él ya tiene una configuración predefinida. Los corporativos, que a veces salen mucho más económicos porque compro un pool de licencias, me permiten perfilarlos. Entonces ahí, por ejemplo, yo empiezo a decirle, no, el escáner no va a ser a las 8 de la mañana, 9 de la mañana donde arrancamos a trabajar, sino lo vamos a hacer es cuando finalice o cuando inicie antes el trabajo o cuando estamos en almuerzo. Entonces así optimizo los recursos. Puedo hacer un análisis robusto en medio del almuerzo, mientras todos están comiendo,
y el computador está a su 100% de rendimiento. Termina el almuerzo, el escáner ya terminó y el equipo está a 70% de rendimiento para las demás tareas. Ahí es donde uno analiza el riesgo de que prefiero que me suceda un incidente, entonces miro los costos de que pueda desplegarse ese incidente comparado con lo que el rendimiento pueda bajar. Entonces, en el corporativo sí se puede modificar bastante. Normalmente lo que consume más un antivirus son los escáneres programados, porque él sí está revisando un paquete de 1 millón de archivos que se están procesando, mientras que el otro está revisando su comportamiento. Entonces, sí, uno juega bastante. Ahí es el error donde a veces los ingenieros en ciberseguridad, digamos que la embarran mucho, se equivocan mucho. Crean un sistema tan robusto que bloquean la empresa. El atacante no necesitó hacer un ransomware, bloquear la página, sino fue el ingeniero de ciberseguridad que se puso a jugar e implementó una seguridad muy, muy, muy robusta. ¿Listo? Entonces ahí es donde toca empezar a analizar y uno pone una balanza, ¿qué es más importante? Este y este. Y ahí el análisis se pone un poquito más robusto. ¿Listo? Pero sí, sí, a nivel, bueno, eso también toca ver la máquina, para qué utiliza, entonces uno contextualiza. La persona que es un desarrollador, utiliza equipos, por ejemplo, para lo de ustedes, marketing, algún tipo de sistema de graficado, algo así, que consume muchos recursos más el antivirus. Entonces tengo que verificar de qué tener, qué no tener. ¿Listo? Ese es un análisis bastante profundo que en la estrategia se debe llevar. ¿Listo? Porque ahí sí me doy cuenta dónde tengo falencias. No existe el riesgo que se pueda llegar a hacer. Eso es imposible. Que yo coja un riesgo y lo lleve a cero. Nunca va a pasar. Listo, que yo lo mitigue al 100% no, porque los sistemas fallan. Lo que decíamos del correo electrónico. El Gmail llegan los correos de spam. Alguna vez algún phishing va a poder pasar esos filtros. ¿Listo? Entonces, por eso utilizamos otras cosas. Entonces, en ese nivel de riesgo, cuando ya tengo esas matrices donde yo comparo que la tecnología más el rendimiento, más el impacto, más lo que puedo sufrir, más el costo, empiezo a generar un montón de matrices y análisis donde yo digo, es que resulta que es que a mí, yo en esto estoy cubierto, pero en esto otro no estoy cubierto. Entonces empiezo a decir, no, es que sí necesito una capacitación en esto, o necesito una tecnología que más bien me reemplace esto. Y empiezo a tomar decisiones informadas, que eso sí es lo que se necesita mucho en ciberseguridad. Hay empresas que dicen, no, tenemos dinero, estamos creciendo, vamos a comprar un antivirus y compran el más costoso, el más costoso. Y resulta que no es necesario que hubieran comprado ese. O compran un sistema de logs, un sistema de mapeo de logs, de correlación, un 100. Y compran el más costoso. Y resulta que es que no es necesario llegar hasta allá. ¿Y por qué hicieron eso? Porque pues dijeron, vamos a innovar y compraron lo primero que se les apareció y escucharon al partner, digamos, escucharon al partner que les vendió maravillas. Y de pronto no tuvieron esa decisión informada con datos reales de contexto. Ustedes recuerden que cada empresa es totalmente diferente. El antivirus que me sirve a mí no es el mismo antivirus que les va a funcionar a ustedes, la misma configuración, el filtro que me aplica a mí no es el mismo que les va a aplicar a ustedes. ¿Listo? Porque ustedes están en otro foco, ustedes tienen otro tipo de amenazas, tienen otro tipo de facturación, ¿listo? Otro tipo de capitalización, ¿listo? De motivación, entonces los van a atacar con cierto tipo de circunstancias, ¿listo? Entonces eso también se contexto, porque a veces las empresas tienen ese fallo de, a Julianito le funcionó en tal empresa, tomemos una plantilla y pasémosla a nosotros. Y ahí es donde empezamos a ver, no, pues esta plantilla es supremamente complicada de implementar aquí, esto no va, esto tal cosa. Uno la puede tomar como una guía, sí, pero no puede uno copiar y pegar, ¿listo? Porque eso falla. Eso falla bastante, bastante, bastante. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya acabamos la primera parte, que es toda la parte a nivel de higiene digital. Si se dan cuenta, es lo de reportar, verificar, lo de reconocer a nivel del phishing. ¿Listo? Ver los ejemplos, ver qué es lo que pueden hacer, cómo lo pueden desplegar. Y ahora sí vamos con el tabletop. ¿Cuál es la idea del tabletop? Que ustedes vean que es muy sencillo de desplegar, porque esto se les vuelve a ustedes un valor agregado. Ustedes lo pueden volver a implementar aquí en la empresa, en Cerceos, ¿cómo lo pueden implementar con los clientes? La ciberseguridad es lo más complicado de vender, supremamente complicado, porque no hay números de retorno de la inversión. Eso es supremamente, sí existe una ecuación, pero créanme que es un dolor de cabeza tratar de explicarla y de implementarla también es otro dolor de cabeza. Entonces, lo importante acá es que utilicen este tipo de herramientas para que ustedes con el, es que este cliente me gustó, es colaborativo o está en conflicto y necesito como apaciguarlo un poco. Entonces, ¿qué tal si agendamos un taller de estos, lo creamos y generamos un poquito más de confianza? Entonces, el cliente dirá, uy, esto es moderno, esto no lo hace cualquiera. Entonces, primero,
les genera a ustedes una confianza, les ve a ustedes innovación. Y segundo, ustedes ponen a prueba los procesos. ¿Listo? Entonces fortalece y se vuelven Per- ciberresilientes. Perdona, Andrés, si te parece, Ruth, como la sesión es larga, podemos cortar aquí y esta, a partir de ahora, segunda parte para grabar, me refiero. Ruth, no sé si fue Ruth. Vale, que no se me oye, sí, sí, paro, Sí, paro. vale.